estamos de vuelta en este debate. Yo creo que programa muy especial el que estamos teniendo esta noche, que también se ha querido unir nuestro compañero Juan Luis. Juan Luis, pues hemos estado escuchando a Andrés, hemos escuchado a Andoni García, problemáticas muy similares las que tenemos en diferentes zonas de España y con diferentes problemas también de agua. Totalmente, la verdad es que, bueno, ante todo, buenas noches a todos, pero es cierto que vemos como es un problema generalizado, pese a que son sectores agrícolas que la verdad es que están especializados en cultivos muy diferentes y la verdad es que vemos como al final hay una problemática que es que a todos nos afecta ese uso del agua, cómo la utilizamos, cómo se reparte y cómo nos afecta a todos. Efectivamente, Andrés, nos tenemos que ir de nuevo, darte las gracias de verdad por habernos puesto en contacto con Andoni. Yo creo de verdad que está siendo un programa muy especial. Tú venías diciéndolo durante programas anteriores que había estado, que al final la agricultura está también, y bien lo sabéis desde COA, muy ligada a la ganadería, y esa sequía trae unos problemas muy grandes también a esta parte del sector primario. Bueno, en la provincia de Almería nos vamos a quedar sin cordero, ¿eh? Sí. O sea, no, es que no tienen mucha solución. Ahora mismo lo que hay es un proceso en el que la mayor parte de ganadería pues se está mandando a matadero directamente, ¿no? Porque es muy difícil darles de comer a los animales en una zona en las que no hay pasto, lo decía el compañero del País Vasco, lo decía Andoni, ¿no? Hace un momento. Comprando alfalfa, comprando forraje, pero es que aquí es comprarlo absolutamente todo, ¿no? Porque sobre todo la ganadería extensiva pues va a acabar desapareciendo, nos va a quedar la ganadería intensiva que tenemos, que fundamentalmente es cabra para la producción de leche y porcino y pollo, pero el extensivo, que son, bueno, las ovejas que vemos pastar cuando vamos por ahí, pues eso se acaba perdiendo. De hecho, la mayoría de ganaderos están mandando a mataderos sus animales o parte de su ganadería para salvaguardar la situación. Y fíjate que estamos pidiendo ya llevarles agua a muchas explotaciones que no tienen ni para darles de beber. O sea, la situación es muy, muy difícil, ¿eh? Andoni, muy buenas noches de nuevo. Yo como experto también en la materia, me gustaría que nos explicara un poco, debido a esta sequía, la problemática del incremento de costes y de todo, qué soluciones se están poniendo en el País Vasco para paliar esta problemática que tenemos a día de hoy. Bueno, pues en el País Vasco, por una parte, el gobierno vasco, tanto el año pasado, vamos a ver este año, pues sí que hubo ayudas directas al sector agrario para abordar tanto una situación que se estaba dando de incremento de los costes de producción con el tema agudizado de la guerra de Ucrania, pero por otra parte con el tema de la sequía. En ese sentido, pues sí que la ganadería tuvo apoyos. Faltó una parte del sector agrario que también es muy poco conocido, pero que también me gustaría comentaros, porque tenemos una parte de productores que son, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa, que son pequeños productores que viven de pequeñas producciones de huerta, y que en ese sentido, pues, por desgracia, no son los que están tuvieron ni apoyos ni están teniendo suficientes apoyos. Y realmente son personas muy jóvenes incorporadas al sector. Y esto es muy poco conocido, ¿verdad? Para muchas otras zonas. Y es una pena que estos productores realmente no tengan apoyo. Hemos tenido una reunión con el gobierno vasco este viernes pasado y hemos planteado que todas estas producciones, que son pequeñas producciones, pero de muchas personas jóvenes, tengan apoyo. Entonces, también vemos un tema, ¿no? Y es que más allá de las ayudas directas, lo que le pedimos también al gobierno vasco es que nos apoye a lograr que tengamos una ganadería menos dependiente del exterior y que las ayudas públicas también nos ayuden a volver otra vez a tener una
ganadería más autosuficiente, porque por una parte pues, ha habido un grado de intensificación, por otra el acceso al suelo agrario es muy difícil. Aquí pues tenemos un problema grave de acceso a la tierra, pues por todas las infraestructuras que hay, y en ese sentido pues también le pedimos al gobierno que ponga a disposición de los agricultores y de los ganaderos más suelo agrario, y para ganar un tanto en autosuficiencia, porque tenemos que pensar que estas sequías ya son estructurales, que realmente vamos a sufrirlas de una manera continua, y que la ganadería que vamos a tener, que reconsiderar un tanto y ver cómo ganar en autosuficiencia, y ver cómo podemos trabajar con esta situación nueva con el tema del agua. Os vemos trabajar y viendo a los compañeros y compañeras de ahí, de Almería, la optimización que habéis hecho del agua es algo increíble. Nosotros tendremos que aprender, porque realmente vamos a acabar necesitando también agua, y agua para el riego incluso. Estamos poniendo los pelos de punta, de verdad, porque la situación en principio es verdad que ha saltado ahora a los medios de comunicación, generalistas sobre todo, pero veníamos hablando desde hace muchísimos años. La gran problemática que había no solamente en la zona de Almería, porque al final Almería nunca hemos tenido agua, pero sí es verdad que o se pone Andrés y Juan Luis encima de la mesa esto, o el sector primario puede llegar a tambalearse. Sí, bueno, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Ya hay hectáreas que se van a dejar de sembrar porque les falta agua. Lo que sí hay que mentalizarse y hay que tener claro, Andoni lo ha repetido varias veces, es que esto no es una sequía cada 10 años. Es que venimos acostumbrados a ciclos, ¿no? Y es verdad que se habla de los ciclos meteorológicos, y que un año viene la sequía, luego vienen 5 años que es más o menos una situación normal. Pero es que esto ya no es así. Es que el año pasado hablábamos de agua y de sequía. Luego nos vino, de la noche a la mañana estábamos hablando de inundaciones. Exacto. Y está claro que el clima que nos queda, que nos viene, es hablar de periodos de sequía cada vez más largos y más severos, más sequía rabiosa, como dicen en la comarca de Los Vélez, y luego hablaremos de inundaciones, seguramente, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar, hay que invertir, hay que exigir ayuda, precisamente pensando en que ese es el clima que nos va a quedar. Sí, yo creo que la clave, una de las cosas que creo que más hay que incidir es sobre todo en invertir. A mí me parece que lo hemos repetido muchas veces, que parece ridículo que una provincia de Almería con costa, que digas como una ciudad que tiene mar, se va a quedar sin agua. O sea, es ridículo. Lo que está claro es que el agua desalada vale mucho dinero, producirla al final los costes elevan la agricultura, y entonces si no tienes este dinero, pues no puedes permitírtela, y encima la capacidad pues no es la justa para poder abastecer a todos los agricultores. ¿Qué ocurre? Pues que sin esa inversión es muy probable que todos estos problemas sigan estando. No podemos depender de que todos los años venga esta sequía y recemos para que caiga una tromba de agua que solucione todos nuestros problemas. Efectivamente, pero yo sí, aquí sí voy a hacer especial hincapié, porque si llueve poco y aún así no tenemos las infraestructuras necesarias para quedarnos con ese agua y vuelve al mar, estamos en las mismas, Andrés. Porque es que año tras año el agua se sigue yendo al mar cada vez que viene, y lo estamos viendo aquí en la provincia en este caso en la provincia de Almería. Bueno, cada vez va menos al mar. A ver, hay que hacer pantanos, hay que utilizar, eso está que las ramblas salen cada 10 años, pero salen. Hombre, Andrés, nos hemos tirado con eso bastantes meses, y ahora gracias a Dios ya lo tenemos bien. Sí, bueno, pero ese es otro tema, yo creo. Sí, bueno, ahí pero, nos vamos a dejar este tema, sí, efectivamente. Pero que hay que, mira, todo lo que se invierta en agua, lo que hay que tener claro es que ahora mismo hay una emergencia nacional. Sí. Y hay una emergencia que viene para quedarse. Yo ayer discutíamos, ¿no? Precisamente en una asamblea allí en la zona de Huercalovera. Con 1 kilómetro de lo que va a costar el AVE, con 1 kilómetro del coste del AVE, resolvemos el problema del agua de esa comarca.
Y al final todas las inversiones son necesarias, bienvenidas sean, pero es que hay que saber dónde se está echando el dinero. Hay que priorizar. Y yo creo que en Almería, en Murcia, en todo el sureste español, por mucho que queramos, por muchos pantanos que tú hagas, al final o metemos tecnología de desalación y de depuración o lo demás, mucho me temo que no tiene salida. Pero, y Andoni, lo veremos, desde vuestro punto de vista, ¿ha llegado el momento de que a nivel nacional se haga un plan estratégico del agua? Y no ir dando bandazos, Por favor. Bueno, pues a ver, seguramente que sí, que es así. Es claro que estamos hablando de un problema estructural, estamos hablando de cambio climático y que esto supone muchos cambios que tenemos que abordar. Y en ese sentido, en cada zona del Estado. Y son cambios que van a afectar, por una parte, directamente los cultivos, por otra, en esa falta de agua. Y sí, se necesita un plan que aborde ya profundamente todos estos cambios que estamos viendo y que estamos padeciendo, ¿no? ¿Cuáles son hemos estado hablando antes un poco, pero ¿cuáles las soluciones más inmediatas que debe tener el País Vasco aparte de la ayuda directa a agricultores? Pues por una parte, antes comentaba, para nosotros sí es importante que se plantee por parte del gobierno vasco, pero por el conjunto de las administraciones, realmente modelos de ganadería aquí que tengan menos dependencia, que podamos ser más autosuficientes, que veamos un tanto esto y a partir de ahí todo el tema de la falta de agua, pues en esos modelos más autosuficientes podría buscarse una mayor garantía, pero seguro que vamos a tener que abordar también la disponibilidad de agua que tengamos. Antes decía, y repito, en mi pueblo el año pasado se tuvo que transportar agua desde Cantabria para suministrar a toda la población, pero también en otras zonas de Vizcaya, barcos de agua también como suministro a la población. Esto es algo absolutamente nuevo y requiere que un análisis profundo de dónde vamos. Tremendo, ¿eh? Barcos de agua. Barcos de agua, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Totalmente. Es como estábamos hablando antes. Hay infraestructuras que son necesarias. Yo creo que también en el norte deberían serlo. Uno de los problemas que tuvimos la temporada pasada, hasta que cayó el chaparrón que cayó, es que llovía muy cerca de la costa. A lo mejor los embalses no están llenos, pero que es verdad que en las zonas costeras habría que hacer balsas de acumulación de agua de lluvia para no perder todo ese agua. Eso, por ejemplo, debería ser una solución que no estamos poniendo muy en marcha últimamente. Y también creo que falta un problema de conciencialización de los agricultores, ya toda España. Como bien estabas diciendo tú, Fernando, yo creo que esto debería ser un problema global. Es que es un problema nacional. Debería, claro, totalmente, pero se debería tratar como algo nacional. Muchas veces, como el valor del agua no es el mismo en todos los territorios almerienses, pues no es, almerienses españoles, exactamente, muchas veces no se trata con la misma importancia, porque al final la importancia que le da es cuando te empieza a tocar el bolsillo. Entonces, a un agricultor almeriense que sabe que le cuesta mucho dinero el agua, la trata de una manera para optimizar completamente su riego y no perder nada. Entonces, si llegamos a optimizar todo este agua, ese recurso, podremos repartirlo de otra manera. Ya, pero hay otra parte de que no es sequía. Cuando hablamos de sequía, hablamos de que no hay agua. Pero hay otra parte que este país necesita abordar de una vez por todas, también en la provincia de Almería, pero en todos los territorios, que es la legislación en materia de agua. Hombre, se tiene que legislar. Tenemos comunidades de regantes que riegan sin contador todavía, en muchísimos sitios. Tenemos aprovechamiento de los recursos que tienen un déficit bárbaro. Se sigue perdiendo agua en canalizaciones. No hay un sistema sancionador por el desperdicio. Y luego la concesión de derechos. Necesitamos la regularización de comunidades de regantes para que cada agricultor tenga sus derechos regularizados. Esto no ocurre en Almería, pero lo estamos viendo ahora con Huelva, las 800 hectáreas de fresas, la que están armando, ¿no? Bueno, es que todo eso es
años y años y décadas de dejadez en materia de ordenación de los recursos y de ordenación de los acuíferos y del regadío. Y eso hay que abordarlo. No basta solamente con lamentarnos y pedir ayudas cuando tenemos una situación de sequía. Es que hay que ordenar el regadío en este país. Claro. Yo espero que este tema de la sequía, que también ha salido a la palestra, no se termine cuando terminen las elecciones. Esperemos que vayan más allá de las elecciones y que por fin de verdad nos podamos... ¿Tú tienes alguna duda de que esto...? No, de verdad, porque ya estamos hablando de 2.500 hectáreas por aquí, de ganadería por aquí, y no estamos tampoco en el momento más óptimo de Europa como para, aparte de eso, no tener soberanía alimentaria, Andoni. Pues sí, realmente un problema muy serio, ¿no? Porque a lo largo de los años se ha ido perdiendo soberanía alimentaria, se ha ido perdiendo la capacidad política para decidir sobre la agricultura, la alimentación, los mercados, ¿no? Y se ha depositado en la globalización, en la producción de alimentos. Esto genera graves problemas, ¿no? De una competencia brutal y de una competencia realmente que es imposible abordar. Claro, competencia que acaba destruyendo a miles y miles de pequeñas y medianas explotaciones. Los impactos de las importaciones están ahí y las estamos sufriendo, y realmente con ese impacto pues o hay una recuperación de la soberanía alimentaria desde esa capacidad política para abordar los problemas desde lo cercano, o si no, pues realmente nos estamos colocando en una situación de riesgo. Y si no hay soberanía alimentaria, difícilmente habrá seguridad alimentaria, porque habrá quién va a producir los alimentos, y no podemos pensar que los alimentos se vayan a producir en cualquier otra parte del mundo, porque esto ya sabemos lo que es. La producción de alimentos basada en la especulación es especulación, no es producir para alimentar a la población, que eso lo realizamos los agricultores y los ganaderos. Efectivamente, pues poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Yo creo que ha sido un programa muy especial. Lo tenemos que hacer más esto de ver cómo se encuentran otras zonas para también ver cómo nos encontramos nosotros. Juan Luis, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué te queda esta noche? Pues yo creo que lo que busca Almería al final es ser autónoma, y para ser autosuficiente, ¿verdad? Y para ser autosuficiente lo que necesita es más inversión, para más infraestructura y poder conservar el agua y poder dedicarla sobre todo a los cultivos y a todo lo que se necesite, pero sobre todo esa autosuficiencia para no depender de nadie. Andrés. Sí, yo me quedo también con esa parte, ¿no? Lo de la soberanía alimentaria, el tener la capacidad de producir, que cuando hablamos de sequía, hablamos de ayuda, también la sociedad tiene que entender que estamos hablando de un problema que les afecta a ellos. La sequía, la falta de soberanía alimentaria no es algo que solo nos afecte a los productores, sino que afecta a la sociedad, como de cara a algo tan básico como es la alimentación, ¿no? Andoni, reiterar de nuevo mi agradecimiento porque te encuentras aquí con nosotros. ¿Con qué mensaje nos quieres dejar y cerrar tu participación esta noche en el primer programa que nos acompaña de Parcela 24? Bueno, desde luego, pues agradeceros desde luego esta participación y la importancia de profundizar en estos debates, ¿no? Porque necesitamos que se analicen con profundidad cuáles son los problemas que estamos teniendo. Esto no va de eslogan ni va de momentos electorales, sino de algo muy profundo, que es cuál es la situación de la agricultura y la ganadería, hacia dónde nos encaminamos, y desde un debate y desde unas propuestas muy profundas, porque necesitamos también cambios en las políticas agrarias y alimentarias que pongan justo al agricultor y al ganadero como parte principal de esa producción agraria y alimentaria, ¿no? Es la clave. Nuevas políticas, cambios en las políticas, si queremos hablar del futuro, y también con una implicación muy clara desde el conjunto de la población,
que como decía Andrés, también directamente le atañen, ¿no?, toda esta situación. Efectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos esa noche. Con ese mensaje lo vamos a dejar. Yo creo que esta noche se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el agricultor, que tiene el ganadero, esa soberanía alimentaria que el día que la perdamos, perderemos nuestro principal motor económico a nivel nacional. Hemos visto que los problemas en diferentes zonas de España son muy parecidos. Hemos hablado también de ley de la cadena, de no pagar por debajo de costes de producción, que se está haciendo. Pues todo eso de verdad es lo que tenemos que seguir luchando, y sobre todo Almería, el País Vasco, España, Cantabria, seguimos exportando frutas, hortalizas, o al final lo que estamos exportando es agua, y como no trabajemos esta sequía no podremos exportar ninguno de estos alimentos. Quédense con ese mensaje, por favor, y tenemos que seguir luchando por terminar con esa sequía, que haya un movimiento para que haya un plan estratégico a nivel nacional del agua, y desde aquí seguiremos apoyando todo este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Fernando. Nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos la semana que viene con más Parcela 24. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y sobre todo que sean muy felices. Claro.